Buenas tardes, mi nombre es Juan José Morales. En este video voy a expresar mis aprendizajes obtenidos a través del curso de Pensamiento Político 1. Realmente es muy relevante todo lo que he aprendido en estos textos que nos han enseñado nuevas metodologías a redescubrir más lo que es el sistema de gobierno, de Estado, cómo es que se originó, ¿verdad? Y partiendo de estos autores, pues cómo a través de siglos era muy distinto a lo que hoy es, pues en cuanto a la forma de gobernar, pero en cuanto a las bases, siempre han sido las mismas, ¿verdad? Y por ejemplo, pues en el primer texto podemos mencionar a el príncipe Maquiavelo, donde él menciona para a la hora de obtener un reino heredado por su familia, ¿verdad? Un ejemplo que el rey que gobernaba un estado muere y el hijo toma posesión, es más fácil, ¿verdad? O sea, ocupar el puesto, pero a la vez un poco difícil por lo mismo, ¿verdad? Porque se enfrenta a nuevos retos. Y bueno, pues mencionando el texto, pues aquí voy a citar una parte de este libro. En los estados hereditarios y acostumbrados al linaje de su príncipe, hay menos dificultad para conservarlos que en el caso de los nuevos, porque hasta con no relegar el orden establecido por sus antepasados. Wow, qué profundo, ¿verdad? Entonces, la verdad, muy interesante para mí. Otro de los textos, una parte de este texto que me gustó bastante, que voy a citar, donde dice: de todos los principados nuevos, que consiste en que los hombres cambian de buen grado de señor, creyendo que mejorarán, y esta creencia les lleva a alzarse en armas contra su señor, pero se engañan, porque después la experiencia les hace ver que han empeorado. Bueno, con este texto podemos poner de ejemplo aquí el estado de Guatemala, ¿verdad? O sea, realmente cómo podemos ver de que a veces la población busca mejores oportunidades de desarrollo, y a veces los que se postulan para la presidencia ofrecen y ofrecen que esto, lo otro, prometen, y cuando ocupan el puesto, pues bueno, se olvidan de todas las promesas que hicieron durante la campaña, ¿verdad? Y a veces uno creyendo de que hay un Estado que pueda avalar por el bien común, pues es un poco difícil, ¿verdad? Máximo pues en estos días, pues. Ahora bien, voy a pasar a otra parte de este texto del Príncipe Maquiavelo, que es muy interesante, donde menciona: los romanos observaron siempre estas normas en las provincias que conquistaron, crearon colonias, mantuvieron a los menos poderosos sin aumentar su poder, aplastaron a los poderosos y no permitieron que adquirieran reputación ningún extranjero poderoso dentro de las colonias. ¿Por qué? Bueno, como es el mismo texto, menos poderosos, menos dificultad para gobernar y menos problema de ocasiones de que se les vaya a ir en contra esa colonia. Entonces es muy interesante parte de esto, de cómo se puede mencionar a través de esos textos de Maquiavelo. Durante muchos años han pasado y bueno, hoy en día se sigue aplicando, ¿verdad? Y bueno, es muy interesante, la verdad el aprendizaje me lo llevo en el corazón, ¿verdad? Para mí es muy interesante. Bueno, pasando al otro texto que es Hobbes, eh, es sobre el libro de Leviatán. Es muy interesante. ¿Por qué esto? Bueno, como Leviatán, Hobbes describe al ser humano como un animal que es individualista, hasta cierto punto egoísta, y obtiene lo que desea por las buenas o por las malas, más que todo por las malas, a través de las guerras, ¿verdad? Como lo menciona Hobbes.
Y bueno, pues realmente algo muy interesante en este libro que voy a citar un par de textos, ¿verdad? En el primero, pues habla sobre el temor y la libertad. Son cosas coherentes. Por ejemplo, cuando un hombre arroja sus mercancías al mar por temor de que el barco se hunda, lo hace sin embargo voluntariamente y puede abstenerse de hacerlo si quiere. Es por consiguiente la acción de alguien que era libre. Bueno, eh, ¿cómo es que aquí Hobbes habla de una persona individualista, ¿verdad? Que es libre y por temor a que no quede libre, arroja al mar algo, ¿verdad? Entonces, qué, qué profundidad, ¿verdad? Otro de los textos, la libertad de un súbdito radica, por tanto, solamente en aquellas cosas que en la regulación de sus acciones ha predeterminado el soberano. Por ejemplo, la libertad de comprar y vender y de hacer entre sí contratos de otro género, de escoger su propia residencia, su propio alimento, su propio género de vida e instruir sus niños como crea conveniente. Wow. O sea, habla de un individualismo personal aquí. Es, es muy profundo ese texto. Bueno, realmente he aprendido bastante en esto, ¿verdad? Y bueno, pues algo que me interesó también mucho, mucho es sobre Locke, que es todo lo contrario a Hobbes, porque Hobbes es individualista mientras que Locke es igualitario, ¿verdad? Inclusive se le ha considerado a John Locke como el fundador de la igualdad, ¿verdad? Y bueno, pues realmente, ¿qué diferencia hay que pasa de un estado de guerra a un estado de naturaleza y de un estado civil a un estado democrático, ¿verdad? ¿Y cómo sucede en todo esto? Bueno, creo que podemos hablar un poquito del contrato social, donde está claro que John Locke habla del estado de guerra en el capítulo 3, ¿verdad? Que es un estado de enemistad y destrucción, y por lo tanto, cuando se declara mediante palabras o acciones, no como resultado o impulso apasionado y momentáneo, sino con una predeterminada y establecida intención contra la vida del otro hombre, pone a este en un estado de guerra. Bueno, pues realmente, como lo menciona John Locke, es muy interesante cómo él lo describe aquí, ¿verdad? De una manera diferente a cómo sería House, ¿verdad? Entonces, es muy bonito cómo se origina la historia del Estado, el Estado de gobierno, cómo lo transfiere uno a otro. Y bueno, pues para mí, ¿qué puedo decir, verdad? Es muy, muy relevante. Bueno, y el último autor, pues, que sí también me dejó bastante motivado, pues, Rousseau, que realmente él se aleja de todo esto y se aleja de un gobierno monarquista y él prefiere más un gobierno democrático donde realmente no exista desigualdad, no exista también eh, un montón de cosas que pasan, ¿verdad? En la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente me llevo bonitos aprendizajes. Eh, Realmente sí, el ser humano necesita del Estado para mantener la tranquilidad, la soberanía, el bien común, porque sin el Estado también pues no se mantendría la igualdad, ¿verdad? A pesar de que a veces los que ocupan esos puestos importantes del Estado mmm, lo utilizan pues para malversar malas decisiones, ¿verdad? Y bueno, pues realmente espero que esto cambie en un futuro, ¿verdad? Porque esto es un poco difícil. Hace unos días estaba viendo un video en YouTube donde el presidente de Cocodes le habló al presidente Yamatei y que le hizo ver de que todos confiaban en él y que las decisiones que él tomara pueden llegar a quedar eh, traspasadas o
si toma malas decisiones, pues los afectados obviamente somos todos, ¿verdad? Entonces es un claro ejemplo cómo aquí se puede ver lo que se vive aquí en Guatemala. Gracias, espero que puedan seguir viendo más videos, ¿verdad? La verdad que sí, me emociona un poquito más bien ver realizar este video y hablar un poquito de estos 4 contractualistas, ¿verdad? Que es Maquiavelo, Hobbes, John Locke y Rousseau, ¿verdad? Gracias, que tengan buen día.